entonces, hermano, a seguir adelante con la ayuda del Señor. Venimos viendo cuáles serán los acontecimientos inmediatamente la venida del Señor por su iglesia. Todos estamos preparándonos para la venida del Señor. ¿Está claro para ustedes que la venida del Señor por la iglesia es secreta? Que no es allí donde todo ojo le verá. Solamente la iglesia se dará cuenta de la venida del Señor. Y que la segunda venida, donde todo ojo le verá, es cuando Él aparece para redimir el pueblo de Israel. Su venida por la iglesia, Él no viene a la tierra. Cuando Él viene al pueblo judío, viene a la tierra. Esa es la diferencia. Entonces tenemos como base dos versículos que deben de conocerlos bien, que la venida del Señor por la iglesia es secreta. Primera de Corintios 15:53. Primera de Corintios 15:53. Voy a rogarle el favor al hermano que nos ayuda a leer ese texto. Y el otro texto es Primera de Tesalonicenses 4:17. Primera de Tesalonicenses 4:17. Amén. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Siga leyendo. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Amén. Amén. Hasta allí. Antes, Pablo está escribiendo de que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Es cuestión de segundos. La transformación de nosotros, los que estamos viviendo, la Biblia dice que abandonamos un cuerpo de corrupción y tomaremos un cuerpo incorruptible, que es semejante al cuerpo del Señor. Por eso es que ese cuerpo tiene que estar santificado, tiene que estar consagrado, dedicado al servicio de Dios. No hay tiempo de arrepentirse, no hay tiempo de decir voy a despedirme, no hay tiempo de solucionar ningún problema. Por eso es que nosotros tenemos que andar bien con el Señor en todo momento y estar bien reconciliados con Él. Toda esa situación de pecados ocultos que se manejan a veces en los hermanos, allí va a ser la sorpresa, porque el pecado oculto no dejará que usted sea transformado. Ese pecado le va a impedir ser transformado. Y si llega a morir y su cuerpo está en el sepulcro, pero al morir llevó su pecado oculto, también le va a impedir para levantarse de la tumba y ser resucitado con el Señor, porque ese pecado está todavía allí grabado. Por eso el Señor siempre está persistiendo con nosotros, enseñándonos de la necesidad de estar en paz con el Señor. Y ya Primera de Tesalonicenses 4:17.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Eso indica que seremos levantados de esta tierra para subir al encuentro con el Señor en las nubes. Ahí es donde estamos explicando que el Señor no viene a la tierra. La Biblia dice, subiremos y estaremos siempre con el Señor. Entonces estas explicaciones son las que hemos venido haciendo para tener un conocimiento de lo que es la venida del Señor. Hemos insistido, la venida del Señor por su iglesia da lugar a que comience a partir de ese momento lo que conocemos en la Biblia como la gran tribulación. La gran tribulación. La Biblia dice que es una tribulación que no la ha habido ni la habrá jamás. Es una persecución contra todos los que adoran a Dios. ¿Por qué? Porque el anticristo ya está haciendo sus políticas de la ciencia para hacerse adorar como Dios. Es el hombre buscando ser adorado como Dios. Entonces, muchos piensan, ¿qué pasará después de que el Señor haya llevado su iglesia? Algunos dicen que no hay salvación para nadie, pero la Biblia sí me muestra allí que todos los que fueron bautizados y aún han recibido el Espíritu Santo, y aún me muestra de toda clase de organizaciones evangélicas que han creído en el Señor con sinceridad, con lealtad, con dignidad. Porque, hermanos, en otras organizaciones evangélicas hay gente sincera con Dios. Hay gente que tiene sinceridad con Dios y están dispuestos a morir por la causa del Señor. Entonces, estos que permanecen leales a las cosas de Dios y mueren por el testimonio de Jesucristo, es lo que estamos viendo acá en el pasaje que hemos leído. Ahí aparece este texto. Vamos a ponerle buen cuidado. Dice el verso 10: y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Hay gente que está siguiendo creencias equivocadas y que se dan cuenta que están desviados totalmente de los caminos del Señor, que tienen libertad para pecar, se emborrachan, adulteran, fornican, roban, estafan, y son creyentes evangélicos que también están buscando una salvación, pero una salvación a su manera. Porque hay una cosa que aún entre nosotros debemos de darnos cuenta, que lo que tenemos es la verdad, que no hay otra verdad, y que aquí donde estamos seguros de que nos iremos con el Señor. Entonces, es lo que Dios va a juzgar en muchas personas.
que habiendo tenido la oportunidad de tener la revelación del nombre de Jesús, haber recibido el Espíritu Santo y haberse convertido al Señor conforme a la palabra de Dios, no lo hicieron. Abrazaron una creencia, abrazaron una religión y allí estuvieron todo el tiempo equivocados y nunca admitieron que se les explicara la verdad. Hay gente que abrazó una religión y él dice: así me vaya al infierno, pero ahí permanezco. Una señora dijo una vez: señora, pero se le explicaba la palabra de Dios y se le decía, pero no entiende que está equivocada y que ese señor que lo está dirigiendo es un pecador, es un impío, y usted está detrás de ellos. Ella decía: así me lleve al infierno, pero voy para allá con él. Entonces, hay gente que abraza una creencia, una religión, y se sostiene en ella y cree que allí va a ser salvo. Tengamos en cuenta estos que están aquí, que aparecen de ropas blancas. Dice: estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y se está preguntando esos quiénes son y de dónde han venido. ¿Quiénes lo preguntaron? Lo preguntaron uno de los ancianos que estaba sentado delante del trono, porque no tenían identidad, no se sabía quiénes eran ni de dónde venían. Nosotros tenemos identidad delante del Señor. Nosotros nos identificamos con el nombre de Jesús, que ha sido el sello que el Señor nos ha dado para ser conocidos por Él. Él dice que a cada una llama por su nombre. Llama por su nombre, porque tenemos un nombre con que nos identificamos. La sangre de Jesucristo está en nosotros. El nombre de nuestras vidas está en el libro de la vida. El Espíritu Santo nos ha sido dado como el sello de nuestra redención. Eso es el atavío de la iglesia que espera la venida del Señor. ¿Quiénes son? La pregunta es porque no tienen identidad. No tienen identidad. Y resulta que después de la venida del Señor, por lo que vemos en la palabra de Dios, se desatará una gran persecución. La gran tribulación comienza como con una señal de 7 años, 7 años que están divididos en 3 años y medio, que son las políticas del anticristo, y los otros 3 años y medio pertenecen a la salvación del pueblo judío, pueblo de Israel. Ahora, debo de explicar que esta salvación que se ve aquí es para personas que creyeron, que fueron bautizados en el nombre de Jesús y recibieron posiblemente el Espíritu Santo, pero por alguna causa se quedaron de la venida del Señor. No fueron transformados, no fueron arrebatados. Significa entonces que después de la venida del Señor no hay predicación del Evangelio. Nadie estará predicando el Evangelio
y diciéndole a la gente: arrepiéntanse, bautícese en el nombre de Jesús, sean llenos del Espíritu Santo, porque esa promesa termina con la venida del Señor. Entonces, ningún inconverso, ninguna persona que no se ha convertido estará esperando ser salva en ese tiempo, después de la venida del Señor. Solamente aquí se ve que es para personas que han recibido al Señor y se siguen sosteniendo fieles, siguen permaneciendo buscando de Dios. Vamos a suponer, el Señor vino y se llevó su iglesia, pero aquí se quedó un poco de gente, predicadores, pastores, líderes de la iglesia. ¿Qué van a hacer? Inmediatamente van a congregarse en el templo y van a nombrar un líder, el más fielecito que ustedes o que la gente cree que era. Lo van a buscar y le van a decir: hágase al frente de esto, hermano, diríjanos, oriéntenos, ayúdenos, vamos a buscar del Señor. Aquí no queda más otra cosa sino morir por el testimonio del Señor. Vamos a sostenernos, porque el Estado ya está buscando cualquier organización evangélica para matar a los que no adoran a la bestia. Ahí está el capítulo 13 de Apocalipsis. ¿Lo han leído? Les he dejado de tarea que lo lean. Los primeros 5 versículos que usted encuentra en ese capítulo le está indicando lo que aparece. Son 3 años y medio que nos muestra ahí la Escritura, los días señalados. Voy a mirar aquí un poquito sobre esto. Dice, verso 5, Apocalipsis 13, 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que haciéndole la cuenta es equivalente a 3 años y medio. ¿Qué pasó? Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. En estos 3 años y medio vamos a ver capítulo 11 de Apocalipsis. Recuerden bien que les he pedido el favor de tomar nota para que estudien en sus casas, amplíen el estudio. Estos 3 años y medio que estamos mencionando, según Apocalipsis capítulo 11, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ahí están los 42 meses que estamos hablando, de 3 años y medio. La Biblia dice que fue entregado ese lugar y el espacio a los gentiles. Y los gentiles son los que se ven actuando propiamente en Apocalipsis capítulo 13. Ellos se levantan haciendo guerra contra los santos.
Y la Biblia dice, y los vencerá. Esa clase de santos allí no está haciendo referencia a la iglesia. Esa clase de santos es al pueblo judío, que está enfrentado en medio de la gran tribulación, en guerra. Esa guerra está vista en todo el Apocalipsis, del pueblo judío enfrentado, luchando. Pero son vencidos. Estos son vencidos y luego se ven en Apocalipsis capítulo 12. Los primeros 6 versículos. Ahí se ve cómo en el tipo o semejanza de una mujer, es un tipo, un nombre que se le da allí al pueblo judío que escapa al desierto. Por eso dice que los vencerá, porque ellos escapan al desierto por otros, dice. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí le sustenten por 1260 días. Son los otros 3 años y medio que quedan de la gran tribulación. El pueblo de Israel es llevado al desierto para ser sustentado y ser cuidado por el Señor hasta el día de la redención de ellos. ¿Me están entendiendo bien? Bueno, entonces vamos a ver qué pasa con los que mueren por el testimonio de Jesús. Dije entonces que inmediatamente se formarán líderes en las iglesias y estarán congregados hasta que vengan allí a llevarlos, a perseguirlos, a matarlos, sacrificarlos. Y lo que uno puede ver allí y que ya sucedió en el tiempo de la Inquisición, del año 600 al año 1400, ya sucedió el tiempo de la Inquisición. Todo lo que adorara a un Dios diferente era muerto. Era muerto. Y en Apocalipsis, el capítulo 13, usted ve cómo termina la bestia marcando a todos los que no crean en él, colocándoles un número. Y ese número, según las Escrituras, es lo que se va a vivir comercial, socialmente. Nadie puede comprar ni vender. Podemos analizar de que ya se está trabajando para que haya un número de identidad en todo el mundo y nadie puede comprar ni vender. Y cualquiera que no tenga ese número muere. Entonces la Biblia dice que ese número es el número de la bestia, que va a ser colocado después de la venida del Señor. Ese número no es colocado antes de la venida del Señor. Es a partir de la venida del Señor que va a operar esa situación. Entonces, todos los que han leído el capítulo 13 de Apocalipsis, ya les hemos explicado, por eso el cumplimiento de esa escritura es después de la venida del Señor. Allí es donde mueren unos encarcelados, otros mueren quemados, aserrados, degollados, pero se van a sostener que los puede salvar. Alabanzas al nombre de Jesús. Para algunos dicen, no, es fácil. Pues uno se sostiene sin negar al Señor.
Mano, ese va a ser una época muy difícil, muy difícil. Solo se sostendrán los que verdaderamente han conocido al Señor. Eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. Entonces el creyente que muere, dijimos antes que estos no forman parte de la iglesia, van a ser acompañantes. Estos que ve ahí en el capítulo 7, del 9 al 17, van a ser acompañantes de la iglesia. Ellos no van a formar parte de la iglesia. La iglesia es la que es arrebatada, la que se va con el Señor en su venida. Pero los que mueren por el testimonio, los vemos en el capítulo 6 de Apocalipsis, verso 9. Hermano, nos va a ayudar ahí. Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Amén. Hasta allí. Ahí podemos ver los que murieron por el testimonio de Jesús. ¿Dónde estaban ubicados? ¿Dónde estaban ubicados ellos? Las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Luego vemos a estos mismos en el capítulo 20 de Apocalipsis, los primeros versículos también. Vamos a leerlo, hermano. Capítulo 20 de Apocalipsis. Ahí vemos los mismos que están allá, las almas de los que habían muerto por el testimonio de Jesús. Aquí los vemos también. Amén. Otra vez. Capítulo 20, los primeros 5 versículos. Vi a un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Sí. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Amén. Amén. Entonces, estos dos pasajes que estamos leyendo aquí nos dan a entender los que murieron por el testimonio de Jesús después de la venida del Señor.
Entonces algunos dicen que no hay esperanza de salvación para los que se quedan de la venida del Señor. Pues ahí lo que muestra la Biblia es que los que mueran por el testimonio de Jesús se reúnen debajo del altar. No están ubicados en el sitio de la iglesia, están ubicados en un lugar como acompañantes. Son acompañantes, estarán allí. Así lo muestra la palabra de Dios. Entonces volvamos otra vez al pasaje que leímos al principio, al iniciar la enseñanza, y allí encontramos lo siguiente. Como ustedes ven, estos que mueren aquí inmediatamente resucitan. Estos mueren y resucitan, y son los que aparecen allá debajo del altar. Por eso estos forman parte de lo que se llama la primera resurrección. Dice, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Porque primeramente el Señor levanta la iglesia y luego van estos que van a morir por el testimonio de Jesús. ¿Qué es lo que los identifica a ellos? Cualquier creyente, el nombre de Jesús, la sangre de Jesucristo y la obra del Espíritu Santo es una identificación con el Señor. Y aparecen escritos en el libro de la vida. Por eso son llamados, porque aparecen escritos en el libro de la vida. ¿Cuál sería la segunda resurrección? No sé si ya les expliqué que para los que mueren en el pecado impíamente no se ve que haya resurrección para ellos. Para ellos no hay resurrección, porque la resurrección es propiamente para los que creen en el Señor Jesucristo como Dios y como su Salvador. Estos son los que resucitan. Entonces aparecen en el libro de la vida. Estos aparecen en el libro de la vida. Por eso tienen la oportunidad de morir y resucitar. ¿Quiénes forman parte entonces de una segunda resurrección? Daniel capítulo 12 está hablando de ellos. Algunos hermanos piensan, bueno, y entonces, ¿cómo se ven estos? Daniel capítulo 12, Daniel los mira allí y dice, verso 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, algunos se preguntan, bueno, ¿y entonces de quiénes se trata aquí? Se trata de los que van a ser llamados para ser juzgados conforme a sus obras. Capítulo 20, verso 11 de Apocalipsis. Estos aparecen escritos en el libro de la vida y forman parte como de esa segunda resurrección que muestra la Biblia. A ver, Apocalipsis capítulo 20, verso 11 en adelante. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo,
y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Hasta allí. Compare este pasaje con el de Daniel capítulo 12, verso 2. Y se dará cuenta que hay unos que están escritos en el libro de la vida. ¿Qué es lo que hace que nosotros estemos anotados en el libro de la vida? ¿Qué es lo que hace? ¿Ah? ¿Cómo aparece usted en el libro de la vida? Por el nombre de Jesús, la sangre de Jesucristo que lo limpió y la obra del Espíritu Santo. Entonces algunos se preguntan, de los que están muriendo ahora, los que mueren después de la venida del Señor, ¿cómo van a ser llamados? Ahí aparece dónde van a ser llamados. Van a ser juzgados conforme a sus obras. Van a ser puestos como en balanza, al lado que más pese. Entonces estos mueren y son llamados por el Señor para ser juzgados conforme a sus obras, pero los que estaban escritos en el libro de la vida. Algunos dicen, no, es que yo soy o yo estaré en el libro de la vida porque yo soy bautizado, porque yo recibí el Espíritu Santo, pero resulta que aquí en Apocalipsis, el capítulo 3, capítulo 3, verso 5. Verso 4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Dice, póngamele cuidado aquí, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Quiere decir que sí hay pecados que se cometen después de convertidos, en que sus nombres son borrados del libro de la vida. Pero miren ustedes cómo sí se sostienen en el libro de la vida ciertas personas de quienes el Señor tiene misericordia, y son los que aparecen en el libro de la vida allá en Apocalipsis capítulo 20, verso 11 y 12. Van a ser llamados porque sus nombres aparecen allí en el libro de la vida, no son borrados, y van a ser juzgados conforme a sus obras. Y dice, después del verso 12, el 13, Apocalipsis 20, está mostrando de que todos los que no se hallaron en el libro de la vida fueron lanzados, ¿a dónde? Bueno, entonces nosotros, hermano, tenemos que aprender a mirar las cosas del Señor y nuestra salvación con mucha seriedad. Esto no es un juego, esto es algo para tomarlo en serio. Y al creyente le queda la oportunidad de mejorar, de arrepentirse, de consagrarse,
de buscar el favor y la misericordia de Dios. Queda claro para nosotros de que nuestro anhelo es estar preparados para la venida del Señor. Que nuestras conciencias no nos estén gritando que hay cosas pendientes por arreglar. Oiga a los hermanos que pelean en sus hogares, en sus familias. Oigan hermanos que están en luchas y en guerras constantes. Las esposas, los esposos, los hijos en pleito. La Biblia dice, el que aborrece a su hermano es homicida. Y el homicida no entrará en el reino de los cielos. Entonces estamos buscando al Señor, pero mantenemos en pleitos, en guerras, en problemas de una clase y de otra. El Señor nos invita a estar preparados y ser fieles. Entonces hay unas cositas aquí que se me quedan, no sé, tiempo se acabó ya. La venida del Señor está preparada para la iglesia en tres formas que debemos de conocerla. Primero está la dote. La dote es lo que dice Efesios capítulo 5 verso 27, cuando él dice que nosotros fuimos comprados. Porque cuando en las bodas de los judíos, en la boda, y pienso que esto está diseñado de acuerdo a las costumbres judías, cuando alguien se casaba, los padres del muchacho daban una dote a los padres de la muchacha, pagaban un precio, daban un dinero que estaba según la ley. Esa dote hacía de que estos muchachos estaban comprometidos y que ya pertenecían el uno al otro. Es decir, que parece que a partir de ese momento aparecían casados. Lo mismo que sucedió con José allí en el capítulo 1 de Mateo. La Biblia dice que José esposó con María, pero la dejó en casa de sus padres. Estaba casado, pero la dejó en casa de sus padres. Él había pagado la dote. Y ese era como un pacto, una promesa que se hacía de no conocer a su novia o a su mujer hasta determinado tiempo. Entonces estaba la dote. Es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Él ha hecho con nosotros la dote. ¿Por qué? Él pagó el precio por nosotros. Por eso es que aparece allí en Efesios, dice que Él nos compró con su sangre. Estamos ya comprometidos con Él. Es decir, somos de Él y Él de nosotros. Y estamos allí. Luego están las bodas. Las bodas del Cordero son las que aparecen entonces cuando subimos a las nubes con Él. Subimos al encuentro con Él. Y es lo que ya aparece en Apocalipsis capítulo 19, el verso 7. ¿Qué dice, hermano? Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Apocalipsis capítulo 19, verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Gloria a Dios. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente,
porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. ¿Cómo está preparada esta iglesia para ir al encuentro con el Señor? ¿Cómo está preparada? Han llegado las bodas del Cordero. Subiremos. Y mientras está celebrándose esas bodas del Cordero, allá donde estaremos reunidos con Él, aquí abajo en la tierra, una gran tribulación que está matando y destruyendo. La iglesia del Señor sube a las bodas. Y parece que esas bodas, dicen, era la reunión en las nubes donde estaremos siempre a salvo de la gran tribulación. El Señor nos reúne con Él, pero ese tiempo es de bodas, de celebración. Luego venía entonces, después de las bodas, donde estaban reunidos y se celebraba la fiesta, llegaba el momento cuando el esposo se unía a la esposa. Entonces, esa unión une a la esposa. Esa reunión, ya lo muestra allí, hermano 19, el verso 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Gloria a Dios. Bueno, de todas maneras, lo que se ve allí en las nubes es propiamente reunidos con Él como iglesia. Pero llega el momento en que el esposo se allegará a la esposa y formamos un solo cuerpo con el Señor. Sorbida es la muerte en victoria. Estaremos reunidos con el Señor para siempre. Esa es la iglesia del Señor. No cualquier iglesia. Es una iglesia vestida de lino fino, resplandeciente, porque son las acciones justas de los santos. Así que estamos preparados para el encuentro con el Señor. No se le olvide repasar a Mateo 24, del verso 8 al 13, que es el tiempo que vivirá la iglesia para su venida. No tenemos que soportar, resistir muchas cosas que sobrevendrán sobre nosotros. Pero buscamos estar preparados y ser fieles, porque ese es el cumplimiento de la palabra de Dios. Glorificado sea el nombre de Jesús, que nuestros nombres estén en el libro.